Bueno, antes de pasar al siguiente punto, quería saludar y agradecer bueno, los mensajes y los mensajes de apoyo en general, ¿no? El compañero Mario, el compañero Eduardo, la compañera Andrea, que están comentando y siguiendo el programa. También había un saludo desde el sur de Argentina. eh, no, disculpe el compañero que no puedo verlo ahora el mensaje, pero bueno, saludar estos mensajes e invitarles a que sigan el programa y Radio Rebelión en sus futuras ediciones, ¿no? Entraría el compañero Juan Ujú, Carlos Fernández, que es dirigente de salud pública del Valle Alto de Cochabamba. excelente. Me dijo que va a entrar, vamos a ver, porque él encabezó una protesta importante que hicieron los trabajadores de salud pública. Bien. Mientras esperamos la presencia del compañero, hablemos un poquito del Congreso de la COP, ¿no? Claro, Bueno, se ha confirmado, eh, bueno, en realidad es la Federación de Mineros la que confirma esto, pero bueno, es alrededor de, bueno, del avance que ya se está realizando. De que desde el 6 al 10 de octubre se va a realizar el nuevo, bueno, un nuevo Congreso de la Central Obrera Boliviana para elegir una nueva directiva, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que la Central Obrera Boliviana estaba a la cabeza de Huarachi, quien ha sido prorrogado varias veces, ¿no? En su momento por Evo Morales, luego cuando entró el gobierno autoproclamado de Áñez nuevamente, y después con el gobierno de Arce nuevamente, ¿no? Además que no, prácticamente es prorrogado por cualquier gobierno de turno que ingrese, ¿no? Y seguramente se está soñando quedarse y autoprorrogarse un poco más en el tiempo, bueno, con el futuro gobierno, ¿no? La Federación de Mineros fue muy tajante en el sentido de que en su congreso votaron, y el congreso de la Federación de Mineras, el congreso minero que hubo, votaron que se tiene que hacer un nuevo congreso, ¿no? Y se lo tiene que sacar a Guarachi, incluso lo pasaron a la comisión eh, de moral, de ética, ¿no? Para poder ver, bueno, todo lo que se hizo, ¿no? Y todas las faltas que cometió en contra de la organización, de los trabajadores, el sindicalismo boliviano. Al calor de esto, justamente se planteó en distintos ampliados y en el último ampliado que hubo de la Central Obrera Boliviana, bueno, hace unos meses, se señaló de que tenía que realizarse el Congreso. Hubo gran discusión entre también quienes estaban a favor de Huarachi y quienes ya no querían saber nada de esto. Tenemos que recordar que maestros, bueno, ahí estaban los mineros, varias centrales obreras departamentales y bueno, varios sindicatos en general, algunas federaciones, etcétera, centrales varias regionales también estaban pidiendo el cambio de Huarachi, ¿no? Que cambie, ¿no? Igual, bueno, con oscilaciones y todo esto, pero es un clamor generalizado de que la Central Obrera Boliviana no puede tener un dirigente eterno, ¿no? Peor aún cuando es un dirigente que no defiende los intereses de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, realmente tenemos que decir que con Huarachi, la Central Obrera Boliviana entró en la peor crisis de toda su historia, ¿no? Al no tener discusiones claras, no tener un posicionamiento, permitir que avancen todo tipo de atropellos contra los trabajadores sin que la COP diga nada, ¿no? Y que la dirección de la COP solo salga rápidamente cuando el gobierno de turno tenga problemas, ¿no? Y así fue que, bueno, recordando un poco lo anterior, ellos fueron prácticamente casi los únicos que se movilizaron exigiendo que le aprueben los créditos que Arce pedía, ¿no? Entonces, bueno, es realmente una crisis terrible en nuestra central obrera boliviana y que es importante salir de eso, ¿no? Entonces, al calor de esta constante exigencia y que ya no había, bueno, Huarachi es del sector minero, ¿no? Entonces, no hay cómo pueda desconocer y zafarse de esta exigencia de los compañeros mineros del Congreso Minero para convocar a este Congreso de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces, de esa forma, ya se conformó en ese momento una comisión preparatoria para el Congreso, la Comisión General, y ya se dio posesión a la Comisión de Poderes. Bueno, justamente esta comisión es la que tiene en sus manos ya realizar el Congreso. En su momento, el anterior Congreso votaron que el Congreso se realice en cobija, eso que también nos suena una trampa, un fraude, ¿no?
por el difícil acceso que hay a cobija en el país y que realmente en un marco en el que estamos viviendo actualmente, básicamente iba a servir para que sea ya sea reelecto Guarachi o alguien afín a su línea, ¿no? Sin embargo, bueno, producto sobre todo de la crisis económica que está viviendo el país, distintos sectores ya han levantado y han exigido de que se cambie esta sede del Congreso, que no se realice en Cobija por el difícil acceso y el costo que generaría la llegada de los compañeros a Cobija, ¿no? A Pando. Entonces, en ese marco, pero sobre todo, el tema acá central que tenemos que pensar desde la perspectiva de los trabajadores es que un congreso de la COP tiene que necesariamente discutir la situación política, la situación económica que está viviendo el país y tiene que garantizar la mayor participación democrática de los trabajadores del país y tomar una línea de acción. ¿Qué posicionamiento tenemos que tener los trabajadores frente a toda esta situación? Ese es el carácter que tiene que tener este Congreso de la COP. Y bueno, ahí estaremos planteando también nosotros desde el Partido de Trabajadores una propuesta de documento político, pero en general lo que se tiene que plantear es eso. O sea, este Congreso de la COP es un Congreso, bueno, de hecho es un Congreso ordinario, se está trabajando como un Congreso ordinario, se tiene que trabajar esto y se tiene que tener la mentalidad de que es un Congreso de emergencia, ¿no? Este Congreso de la COP no se trata de cambiar a Guarachi y poner un Guarachi 2. Se trata de discutir los problemas profundos del país y tratar de que haya una respuesta desde el pueblo trabajador, desde los trabajadores organizados, desde los compañeros mineros, fabriles, maestros, trabajadores de salud y bueno, todos los trabajadores sindicalizados a nivel nacional, ¿no? Esto es muy importante en el marco en el que estamos viviendo, con la crisis económica ya desatada, frente a la cual lastimosamente casi no ha dicho nada la Central Obrera Boliviana, y el tema del futuro gobierno que viene, ¿no? Donde nos están amenazando de que va a venir cosas aún peores, ¿no? Entonces es importante que la Central Obrera Boliviana tome posición al respecto. Este Congreso, por más ordinario estatutariamente que sea, en los hechos es un Congreso de emergencia, en el sentido de la discusión nacional que tiene que hacerse. Y no se trata solo de cambiar un Guarachi por un suplente y un nuevo Guarachi, ¿no? Sino se trata de realmente hacer una discusión de fondo de qué van a decir los trabajadores, cuál va a ser la posición de los trabajadores de cara a las necesidades del país, cuál va a ser la nueva dirigencia que se dan los trabajadores para enfrentar el ajuste, para enfrentar la crisis económica, para enfrentar la crisis política y al nuevo gobierno que, bueno, vaya a salir de las elecciones, ¿no? Entonces, el carácter general de esto se está preparando para inicios de octubre, antes de la segunda vuelta de este Congreso. También es muy importante ahí que no se deje influir el Congreso por las presiones de los dos candidatos que van a la segunda vuelta, ¿no? Sino que tiene que mantener claramente una posición de independencia frente a los distintos y las distintas variantes patronales, las distintas variantes de los patrones, de los empresarios, de la oligarquía, de las transnacionales, que son las que representan y están presentes en estas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, estaremos informando más sobre esto y bueno, desde Radio Rebelión y desde el Partido de los Trabajadores estaremos muy presentes y bueno, planteando también posiciones de cara a este Congreso de la COP, del cual esperamos que pueda salir una dirección que responda al pueblo trabajador y que realmente se avance en la recuperación de una central obrera boliviana que esté al servicio de los trabajadores, de sus afiliados, que esté al servicio del pueblo trabajador y que pueda ser una central obrera boliviana de lucha frente a la situación que estamos viviendo. Bien, tenemos ya la presencia del compañero Juan Carlos Fernández, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Salud Pública del Valle Alto de Cochabamba. Muy buenas noches, compañero, bienvenido. Ahí ya lo